Buenas tardes a todos. Gracias por asistir al café de la noche de hoy. Será de planeación de los costos. Esta es la segunda sesión que tenemos con nuestra docente Jalime. Creo que ya todos conocemos a la docente. Podemos seguirla a la otra, profe. Ahí, ya. Listo, seguimos. En nombre de nuestra docente, Lilian Jalime El Jadem. En la universidad ella dicta los módulos de planeación de alcance, planeación de costos de adquisiciones, gestión de la integración en la especialización de gerencia de proyecto. Ahí tienen pues el correo de la docente de la universidad en caso de que quieran hacer contacto con ella. Hablemos un poco pues así en resumidas del perfil de nuestra docente. Ella es profesional en ingeniería de sistemas, tiene áreas de especialización en ingeniería de software, certificada internacionalmente en gerencia de proyectos, tiene maestría en administración de negocios MBA, certificada en liderazgo y consultora graduada en Mindfulness. Desde el año 2004 se ha dedicado a la docencia universitaria empresarial en temas relacionados con la gestión de proyectos, desarrollo de equipo, estrategia empresarial, análisis de negocio y portafolio de proyectos. Se desempeña también como coaching game de gerencia de proyectos y preparadora para el proceso de certificación del Project Manager profesional, del PMI. Ha incursionado en la aplicación de Mindfulness en la gestión de los proyectos y de las organizaciones, contribuyendo así con la herramienta que mejore y potencialice la atención, concentración, gestión emocional para responder a mejorar situaciones de alto interés e impacto y cambio. Desde el 2007 ha sido consultora empresarial en estrategia organizacional, oficinas de proyectos y gestión de proyectos. Muy bien. Vamos a ir con las preguntas que nos hicieron por medio del formulario que nosotros le suministramos a nuestros participantes. Pues sí nos gustaría que la pregunta que se haga, si la persona está en la sesión, pueda abrir el micrófono o profundizar un poco más en la pregunta si está en la sesión. Entonces, profe, si quiere, sigue con las preguntas. Muy bien, bueno, entonces, buenas noches a todos. Juan Carlos Rocha mandó esta pregunta. ¿Juan Carlos estará? A ver, Juan Hola, Carlos. profe. Hola, Buenas mi noches. primo. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, ¿y tú? Ah, bueno. Bien, gracias, profe. Gracias por colaborarnos con tu pregunta, ¿viste? Voy a entonces a dar respuesta. La pregunta que hace Juan Carlos es si en el proceso de costeo del proyecto incluimos la gerencia, o sea, la gestión del proyecto. Él pregunta, ¿y cuál es la forma correcta de estimar dichos costos durante la ejecución y el control sin generar partidas adicionales en las actividades desarrolladas en el proyecto? Bueno, primero que todo, Juan Carlos, los costos se desarrollan, se estiman, ¿sí? Se determinan en la planeación. Nosotros lo que hacemos es planeamos todo, planeamos el costo, inclusive planeamos la gerencia del proyecto. Una vez tú cierres la planeación del proyecto, vas a estar cerrando y obviamente formalizando el presupuesto del proyecto. Se supone que si tú planeas muy bien todo, incluso lo que vas a hacer en ejecución, que no es más que lo que se planea, lo que vas a hacer en el control, que se tiene que planear. Por ejemplo, si yo voy a hacer una reunión de seguimiento, pues yo tengo que planearla desde la planeación, yo tengo que determinar desde la planeación esas actividades. Entonces, todo lo que se haga en la ejecución como el desarrollo de los entregables, como la misma ejecución de la gerencia del proyecto, ¿sí? Porque nosotros seguimos gerenciando el proyecto, no solamente en planeación, seguimos gerenciando el proyecto en ejecución, seguimos haciendo gestión de proyectos en el control. Y por supuesto, seguimos haciendo gestión de proyectos al momento de cerrar. Entonces, todas las actividades que se vayan a desarrollar, ya sea para desarrollar, por ejemplo, los entregables del proyecto, que es pues trabajo puro, puro desarrollo de entregables, de resultados, también se desarrollan actividades de gerenciamiento en la ejecución.
se desarrolla, se sigue controlando la ejecución del proyecto a través de unas fechas predeterminadas, que es el control y el seguimiento, y terminamos haciendo unas actividades de cierre. Todo esto que se haga en ejecución, que se haga en control, que se haga en cierre, tiene que quedar como actividades planeadas. Al quedar como actividades planeadas, obviamente no solo se les desarrolla duración en el cronograma, sino que en el mismo cronograma también se les desarrolla costos. Entonces mi respuesta está ahí. La gestión del proyecto, pues claro que implica trabajo, implica tiempo, implica duración. Por supuesto, implica recursos que van a desarrollar ese trabajo. Por lo que en la planeación, todo esto debe contemplarse. ¿Dónde inicia? ¿Dónde inicia el tema? El tema para que tú puedas costear todas las actividades que vas a ejecutar y vas a controlar, todo inicia en la WS. Pues la WS va a tener que contener una WS descomponiendo todos los componentes de una gerencia de proyectos. ¿Sí? O sea, que va a contener esa WS que tú tienes y que hicimos en la clase de alcance. Nos enfocamos primeramente, pues digamos, en el ciclo de vida del proyecto. Es decir, ustedes hicieron una WS con las fases de desarrollo de sus entregables. Arrancaron por los entregables y de acuerdo a los entregables desarrollaban las fases a través de las cuales se iban a hacer esos desarrollos, esos productos. Pero adicionalmente hay que agregar en la WS todo el tema de gerencia del proyecto. O sea que todo arranca en la WS. Esa WS va a contener los 5 grupos de procesos, va a contener lo que tiene un inicio, lo que se hace en una planeación, lo que se hace en una ejecución, lo que se hace en un control y lo que se hace en un cierre. Eso va a estar planeado, porque cuando ustedes cogen esa WS y la migran a un cronograma, pues obviamente lo que hacen es incorporarla a su cronograma para empezar a descomponer los Work Package. Los Work Package ya sean de la gerencia del proyecto, muy encaminadas pues a todo el trabajo gerencial, o los Work Package que llegan a descomponerse en actividades partiendo de las fases de su proyecto. Entonces, una vez ustedes tienen esta WS completa con los dos componentes, ¿sí? Con la gestión del proyecto, que es para gerenciar el proyecto, y con las fases del ciclo de vida, que es para desarrollar los entregables, la migran al cronograma, cogen los Work Package, los descomponen en actividades, y a esas actividades ya en cronograma se les van a asignar unas duraciones y obviamente se les van a asignar unos recursos. Esos recursos, ustedes en el plan de gestión de costos les determinaron unas tarifas por día o unas tarifas por hora. Y obviamente, pues al asignar los recursos, las duraciones y estos recursos a sus actividades, de esta manera van costeando en el cronograma cada una de las actividades y de esa manera van a terminar costeando todo lo que es la gerencia del proyecto y van a terminar costeando todo lo que son las fases del proyecto. ¿Sí? ¿Sí, Juan Carlos? ¿Cómo lo hacemos? Pues ustedes saben, como yo lo decía en la clase, cogemos las actividades, les asignamos unos recursos, unas duraciones y de acuerdo a las tarifas multiplicamos el costo de la hora o el costo del día del uso del recurso por la duración y abrimos una columna en el cronograma y determinamos el costo de la actividad. Después que tenemos el costo de cada una de las actividades, sumamos para obtener el costo de los Work Package y de ahí hacia arriba podemos decir que vamos a tener el costo de una WS. ¿Está claro? Profe, gracias. Una pregunta. Es que digamos que lo que en el debate en grupo siempre nos surgió una duda respecto al tema es, ¿no estaríamos costeando doble vez digamos, en la gerencia del proyecto, digamos, en la parte de ejecución, siendo más explícito? Digamos que Sí. tengo unos recursos en ejecución que valen 100 pesos, pero cuando yo voy a la WS y voy a una de mis fases de proyecto, que digamos puede ser el desarrollo de unos entregables, allá también tengo un costo de 100 pesos, entonces, ¿no Tiene, estaríamos sí. haciéndolo dos veces? Ahí sí, entonces te voy a mostrar un ejemplo. Pueden haber muchas maneras de descomposición de la parte gerencial, ¿no? Y de la parte de las fases, porque finalmente tú sabes que las fases se descomponen de acuerdo al trabajo del proyecto. Entonces, mira lo que mira lo que te tengo acá.
Aquí te tengo, fíjate, voy a correr esto, perdónenme acá. Fíjense que esta WS presentada a continuación es uno de los ejemplos en el que se observa la descomposición de una gerencia o una gestión de proyecto con todo el trabajo que implica la gerencia del proyecto. Entonces, fíjate una cosa. Si yo tengo inicio, planeación, ejecución, control y cierre. Por ejemplo, tú puedes hacerlo de otra manera. Lo importante es que cuando descompongas el proceso de inicio, ustedes descompongan de manera agrupada lo que se hace en un inicio. Por ejemplo, en este caso, yo digo que a mí me tocó hacer un análisis de viabilidad mucho antes de hacer una identificación de interesados y antes de hacer un desarrollo del Project Charter. Finalmente, no importa, yo tuve que hacer un análisis de viabilidad que en el cronograma, sus fechas van a estar mucho antes, de pronto después voy a hacer una identificación de los interesados y después hice un desarrollo del Project Charter. Si yo abro, por ejemplo, la identificación de interesados, yo puedo descomponer mucho más eso y decir, sí, desarrollo una matriz de interesados y desarrollo un modelo de prominencia, por decir algo. Entonces yo bajaría estos componentes. Yo no estoy bajando hasta ese nivel de detalle, estoy generalizando. Y si ustedes lo consideran, estos podrían ser unos Word Package o podrían inclusive tener una descomposición adicional. Mira lo que pasa en la planeación, porque en la vida real ustedes lo que hacen en este semestre, como lo que hacemos los gerentes de proyectos en un proyecto real, es empezar a planear todo. ¿Y qué hago yo cuando planeo? Tengo que definir el ciclo de vida del proyecto. Listo, lo definiste. Definiste que ibas a coger los entregables, que ibas a hacer por entregable unas fases que fue lo que ustedes hicieron cuando arrancamos por primera vez a tocar el tema de la WS. ¿Sí? Entonces yo defino mi ciclo de vida. ¿Cuánto me puede tomar a mí en la vida real definir el ciclo de vida con que va a trabajar? Pues me reúno con mi equipo y digo, bueno, muestre a ver cuáles son las fases. Y ahí me puedo echar un tiempito definiendo, no quiere decir desarrollando el ciclo, sino definiendo el ciclo. Después, ¿yo qué puedo hacer? Defino todos los planes de gestión. Imagínense, nosotros les hemos enseñado a ustedes que el plan de gestión de alcance, que el de tiempo, que el de costos, que el de riesgos, que hay que definir el de recursos, que hay que definir el plan de calidad, que hay que definir el plan de gestión de interesados, que hay que definir el plan de gestión de adquisiciones. Obvio, lo primero que uno hace en una planeación es definir los planes, porque los planes, como yo siempre se los he dicho en mis clases, son como las guías, son como los manuales, como los instructivos de lo que vamos a hacer para poder, por ejemplo, después definir las líneas base. Entonces yo cogería el plan de gestión, ¿cuánto me gasto? ¿Cuánto se gasta uno definiendo y desarrollando un plan de gestión? Si nosotros les dejamos a ustedes como taller definir los planes de gestión de las materias y de pronto se echan un fin de semana o se echan 4 horas o se echan 8 horas, entonces definir los planes de gestión y construirlos es trabajo gerencial. Y por supuesto que uno se echa unas cuantas horas ahí. ¿Sí? Y si yo soy la encargada, por ejemplo, de hacer el plan de gestión de alcance, pues yo voy a tener a mi cargo en cronograma como parte del equipo. Halim El Jaén se va a encargar de desarrollar el plan de gestión de alcance. Tú te vas a encargar de hacer el plan de gestión de cronograma. Claro que tenemos que asignarle unas cuantas horas. Y como mi hora, hombre, de trabajo puede costar 100.000 pesos. Entonces, fíjate que yo voy costeando cada una de las fases de la gerencia. Tengo las definiciones, después hago definición de otros componentes de planeación, que por supuesto se van a ver más adelante, que son, por ejemplo, el plan de configuración, el plan de gestión de control de costos, ¿sí? Y hay algunas cositas que uno podría particularmente definir ahí en planeación. Ahora, fíjense cómo defino la ejecución. La ejecución tiene dos procesos desde la integración. Uno es, voy a dirigir todo el trabajo que me implica a mí gestionar el proyecto y todo el trabajo del proyecto. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Yo puedo decir que yo necesito adquirir un equipo adicional a los que estuvieron conmigo en planeación. En proyectos a veces se adquiere un equipo adicional de las áreas funcionales que venga a ayudar a hacer, por ejemplo, ya todo el desarrollo del proyecto. Entonces, yo adquiero el equipo. Si a mí me toca adquirir un equipo y de pronto no los planeé aquí, sino que los tengo que empezar a adquirir, quiere decir que yo tengo que comprar recursos, máquinas, equipos, contratar unas personas adicionales,
extraerlas de las áreas funcionales y de pronto eso me puede tomar un tiempo. Es posible que solamente sea mi equipo de planeación el que vamos a ejecutar. En ese caso no habría una adquisición de equipo adicional, ¿sí? Pero si yo tengo que traer más batallón de gente, pues yo me gastaría un tiempo adquiriendo las personas. ¿Qué es adquirir? ¿Qué es adquirir personal? Es, por ejemplo, empezar a reclutarlo, empezar entonces a contratarlo en la organización, empezar entonces a traerlo realmente al proyecto. Puede que lo necesiten, puede que no. En ese caso, si ustedes no lo necesitan, pues este proceso de adquisición de equipo, pues sobraría. Por ejemplo, yo tengo que, antes de empezar a desarrollar las fases de trabajo, que ya me implica, por ejemplo, hacer un diseño, hacer un análisis, un diseño, por ejemplo, un desarrollo de software, por ejemplo, somos en proyectos de tecnología o estamos en un proyecto de infraestructura e ingeniería civil, empezar la construcción, ¿sí? Para después salir, implementar el software o entregar la construcción, pues yo debería poder comprar infraestructura de proyecto. O sea, yo debería comprar infraestructura. ¿Qué es infraestructura? Equipos, máquinas, materiales. Y muchas veces estas compras de equipos y de máquinas para poder empezar a desarrollar el software, por ejemplo, pues se deben hacer mucho antes, ¿sí? Y eso lo hacemos con las áreas funcionales, pero de alguna manera eso me implica a mí unas actividades gerenciales donde así sea que yo no vaya a comprar directamente, yo tengo que estar interactuando con las áreas encargadas de compras. Por ejemplo, cuando yo ya tengo esa infraestructura, porque le estoy dando como ese orden, empiezo a desarrollar el trabajo del proyecto. Entonces, ahí es donde te digo que no se te debe duplicar. ¿Por qué? Porque en el desarrollo del trabajo del proyecto es más como si yo estuviera desarrollando esto que tengo aquí enseguida, aquí esto, mira. Esto, mi fase de estudio, mi fase de diseño, mi fase de desarrollo y mi fase de implementación. Yo empiezo entonces a desarrollar en el estudio, empiezo a desarrollar el estudio, empiezo a hacer el estudio del sector financiero, el estudio del sector postal de pago, el estudio de normativa aplicable. ¿Qué más hago? Después de que tengo este estudio de contexto, empiezo a hacer estudio de cifras. Entonces, hago estudio de PQRs, hago estudio de solicitudes de redes, hago estudio del chatbot, hago estudios acá indicadores, lo que yo quiera. Después, ¿qué vengo a hacer? A diseñar el plan de prevención, a diseñar el plan de usabilidad. Este ejemplo es un ejemplo particular, por ejemplo, de un proyecto, una AWS que se presenta a continuación, que se observa un ciclo de vida. Pero ese ciclo de vida, fíjense que arranca aquí, 3.11. Es como si yo después en cronograma lo tuviera que poner a depender, perdónenme acá, lo pusiera a depender aquí de todo el trabajo que se va a desarrollar, pero es un trabajo que tiene que ver es con la construcción de los entregables, ¿sí? Entonces, ahí debería ir en cronograma. Yo no la estoy metiendo aquí. ¿Por qué? Porque yo lo que quise fue mostrarles a ustedes un tema genérico de la gerencia del proyecto, ¿sí? Pero si esto se migrara a una AWS, yo me pararía en desarrollo del trabajo y empezaría a descomponer, a partir del desarrollo de trabajo, empezaría a descomponer ¿qué? ¿Qué es lo que voy a desarrollar? Voy a desarrollar la fase de diseño, voy a desarrollar la fase la fase de estudio, la fase de diseño, la fase de desarrollo y la fase de implementación. Y ahí me quedo un tiempo desarrollando esos entregables. Por supuesto, cuando yo termino de desarrollar esos entregables, muy seguramente, posiblemente, porque esto es un ejemplo genérico, tenga que capacitar usuarios o tenga que capacitar la gente que me va a servir en la operación para desarrollar ya la implementación del proyecto cuando salga a operación. Entonces yo tendré que capacitar en alguna herramienta a la gente que va a operar. Y por supuesto me empiezo a listar, aquí espérense, yo quito esto. Ay, es que esta cosita no me deja ver aquí. Aquí yo empiezo a listar, a hacer un alistamiento para la salida de operación. De pronto hablar con las áreas funcionales que me van a recibir para ver cómo es que vamos a hacer esa entrega, ¿sí? Y eso lo estoy ejecutando. Y a cada una de esas actividades, pues yo les pongo un costo. Entonces, de tal manera que si tú me preguntas cuánto cuesta la planeación te va a dar un costo de todas las actividades que te llevaron a desarrollar estos work package, por decir algo. ¿Cuánto me cuesta un inicio? ¿Cuánto me cuesta la ejecución? Es que la ejecución no solamente es esto. La ejecución del proyecto implica
una serie de cosas, fíjate, adquirir un equipo, hacer una compra de infraestructura, que son tareas gerenciales y administrativas. Ahora sí, cuando yo entro a desarrollar el trabajo del proyecto, ya me meto es en el desarrollo de los entregables. Y eso irá con sus fechas. Y después de que yo termine con sus fechas de desarrollar todos los entregables, muy seguramente entre a capacitar. Y después seguramente empiece a negociar con las áreas funcionales para que me reciban el proyecto. Y lo mismo paralelamente yo puedo estar haciendo, paralelamente yo puedo descomponer y decir, bueno, en ciertas fechas en cronograma puedo meter esas actividades, en ciertas fechas que quedan precisamente entre las fechas de todo este desarrollo del trabajo, yo voy a hacer de pronto una reunión para identificar lecciones aprendidas. Y yo puedo hacer eso en una fecha durante la ejecución. Entonces yo estoy ejecutando un taller de lecciones aprendidas y estoy realizando los talleres de socialización de esas lecciones aprendidas y estoy incluso escribiendo esas lecciones aprendidas. Y eso se lleva a cabo en ejecución porque estas cosas que yo les estoy poniendo en ejecución son cosas generales de la gerencia que se hace en ejecución. ¿Y qué cosas se hace para desarrollar los productos? Pues a partir del desarrollo del trabajo se hace todo ese trabajo que ustedes definieron en las fases de su ciclo de vida. Por supuesto, si yo paso esto a un cronograma, todo va, ¿quién le da el orden? El orden de ejecución. Se lo dan las fechas que ustedes le asignan al cronograma, porque una WS, fíjense aquí, una WS aquí todavía no está descomponiéndose en actividades. Pero en un cronograma tú sí puedes coger unas actividades de la identificación de lecciones aprendidas y decir, no, es que aquí hago la primera reunión de identificación de lecciones aprendidas, aquí hago, por acá 15 días después hago otra segunda reunión de identificación de lecciones aprendidas. O sea, lo que te da el orden en que tú vas desarrollando las cosas como con un orden y una secuencia coherente, a partir de esta estructura, que es una columna vertebral, para uno guiarse, que es todo lo que tiene que hacer uno como trabajo de proyecto, te lo dan son las fechas que le asignas a esas actividades hijas de unos Work Package. Y por ejemplo, control, es que es muy fácil visualizar todo el trabajo desde una WS. Desde un cronograma es diferente la visualización del trabajo, porque en un cronograma uno lo ve todo de manera vertical y a uno le tocaría hacer un diagrama Gantt, ¿sí? Como que uno va marcando como la duración de las actividades, como para ir viendo cómo se va a ir desarrollando eso por las fechas asignadas. Pero como en una WS no se trabajan esas fechas asignadas, sino se trabaja es como la estructura, ¿sí? La estructura que tiene el trabajo que se va a desarrollar. Yo puedo incluso aquí poner que en control, seguimiento y control del proyecto, yo voy a hacer unas reuniones de seguimiento integral del proyecto, porque van a haber mensualmente unas fechas de corte, donde yo les explicaba a ustedes lo que es el valor ganado. Esas fechas de corte durante toda la ejecución, así sea que estés desarrollando el diseño, que estés desarrollando después el desarrollo, después en medio de esas actividades llegan unas fechas finales de mes donde ustedes tienen que desarrollar reuniones de seguimiento integrado. ¿Cuántas pueden hacer? 2, 3, 4, depende de la duración del proyecto. Yo puedo definir reuniones de seguimiento quincenales o puedo definir reuniones de seguimiento como se los pedimos en la universidad mensuales. Entonces ustedes termina un mes, reunión de seguimiento. ¿Cuánto se van a gastar una reunión de seguimiento? De pronto se gastan 4 horas. Escribir el informe de avance. Es parte de la reunión de seguimiento. Enviar el informe de avance al sponsor o hacer una presentación del informe de avance. Es un informe de seguimiento integrado. Control de costos, control de alcance, control de tiempo, control de riesgos. Todo se hace ahí. Hago reuniones para validar, por ejemplo, los productos entregables. ¿Cuándo haría reuniones para validar las entregas, los entregables? Una vez en su cronograma allá, después de haber hecho un diseño, que sale un documento de diseño que puede ser un entregable, inmediatamente ahí tendría que hacer una validación de ese entregable. O sea que la fecha de las actividades de validación de entregables tendrían que venir repartiditas cada vez que ustedes vayan terminando sus entregables. Por ejemplo, identificación de control de cambio. Yo puedo hacer una reunión bimensual para identificar o mensual o quincenal para identificar si de pronto es necesario que el sponsor tenga un espacio para que hablemos con él, si es necesario hacer un control de cambio de adición, ¿sí? O cualquier cambio que se dé.
Puede que se necesite, puede que no se necesite este paquete, ¿sí? Y cuando ya ustedes han hecho controles y este control va como intersectado entre la ejecución, terminan todos los entregables, terminan de validar todo, y después, ¿qué vendría más abajo en el tiempo? Vendrían los cierres. Los cierres de fase quiere decir que cada vez que tú haces una fase, diagnóstico, por ejemplo, estudio, análisis, diseños, desarrollo, lo que sea, yo puedo cerrar esa fase formalmente. Yo puedo hacerlo. Puede que tú no lo hagas en tu proyecto que es más corto y más pequeño en el tiempo, pero en un proyecto que tiene fases muy marcadas como las que ustedes han definido en su ciclo de vida, yo puedo hacer una reunión de cierre de fase, donde formalizo todos los resultados, incluso hago cierre contractual de los contratos que ya terminan y se vencen al cerrar una fase, por ejemplo. Y después de que yo haga todos esos cierres de fase, al final, ¿qué hago? Empiezo a cerrar totalmente el proyecto. Entonces hago un cierre administrativo, me siento a escribir un documento de cierre, hago una entrega formal de todo el proyecto, le puedo incluso entregar a la operación. Ese alistamiento para salida a operación es una actividad que se tiene que ejecutar, pero puede ser que esté asociada a ser cerrada una vez a mí me reciben el alistamiento para la salida a operación. Yo cierro el proyecto. En el caso de la universidad, aquí vendría cierre de plenaria o preparación de la plenaria. Y obviamente, entrega de documentos formales a la universidad para la obtención del grado, ¿sí? En el caso académico. Y por supuesto, entonces, yo hago este ciclo de vida que también tengo que hacer una descomposición porque la WS me permite entender el trabajo que yo tengo que hacer para desarrollar los entregables de mi proyecto. Entonces, una cosa es que a mí me expliquen aquí que esta es mi WS de gerencia y la entienda perfectamente y sé que está completica y si le quiero agregar más cosas, le agrego, le quito. Otra cosa es sentarme a estructurar la WS para mi desarrollo de producto. O sea, mi desarrollo de lo que yo tengo de entregables. Aquí voy a entregar un estudio, aquí voy a entregar un diseño, aquí voy a entregar el desarrollo de una web y aquí voy a entregar la implementación. Ahora, si ustedes lo ven, mire, yo tengo un proyecto de estudio, diseño, desarrollo e implementación de plataforma para la atención de clientes financieros. Y aquí tengo mi WS que tiene que ver con la gerencia. Y aquí, para no mezclar, aunque podría meter esta WS de desarrollo de fase, la puedo poner a depender del desarrollo del trabajo. Sin embargo, no me interesa ponerla ahí. ¿Por qué? Porque una cosa es el trabajo gerencial que queremos verla completa. Otra cosa es la WS del trabajo de desarrollo de entregables. Entonces yo tengo aquí esto. Ahora, ¿dónde intersecto yo esto? En el cronograma. En el cronograma esto se va a ir así y yo voy a empezar a movilizar mis actividades y las voy a empezar a poner en un orden, pero porque les voy a dar fecha de ejecución. En una WS uno no ve la fecha de ejecución de las actividades. Uno ve de pronto de manera consolidada la fecha en que se desarrolla cada Work Package, que puede tener montones de actividades. ¿Sí te queda más claro? Profe, gracias. Sí, el ejemplo fue bastante claro y me quedó la palabra que estábamos buscando era la definición, la palabra definir. ¿Sí? Gracias, profe. Sí, señora. ¿Sí? Entonces uno a veces dice, ¿será que yo cojo esta cosita acá? Por ejemplo, permítanme un minutico, entonces yo cojo, perdón, aquí, ¿será que entonces yo tengo que coger esta cosita aquí y entonces tratar de meterla por aquí debajo del trabajo? Lo que pasa es que estaríamos mezclando visualmente, estaríamos mezclando, como les digo yo, como trabajo de gerencia de proyecto con trabajo de ciclo de vida. Pero finalmente en cronograma sí se van a terminar mezclando las cosas porque uno le va dando el orden a las actividades, un orden. Entonces, tú migras esto y yo sé que, mire, yo les puse aquí 3, esta no tiene numerito, venga, la de atrás sí tiene numerito, acá está, 3, 1, 3. Bueno, pues entonces yo debía haber comenzado en 3, 1, 3, mi 3, 1, 3, 1, mi fase de estudio, 3, 1, 3, 2, mi fase. Entonces ahí queda eso enganchado. De tal manera que si yo estoy en un cronograma y a mí ya en cronograma se me ocurre
en cronograma, en la herramienta de cronograma, agregar un Work Package adicional, pues yo para eso manejo mis indicadores jerárquicos y yo lo puedo hacer. Y las herramientas, como se mantienen sincronizadas, si yo le pongo 3, 1, 2, 3, 4 aquí, obviamente con ese conector jerárquico, si yo sacara la AWS, yo ya sabría que aquí tengo mi gerencia, pero que aquí hay una cosa y que en cronograma me está quedando, por supuesto, indentado, pues allá bien metidita la cosa, bien interrelacionadita, y estarían las dos cosas como integradas. Si ustedes me preguntan, yo, personalmente, yo sí meto esta AWS de la mano derecha, o sea, la de mis fases, yo sí la cuelgo directamente del desarrollo del proyecto, ¿sí? Le doy clic y la escondo, pero cuando de pronto tengo que explicarle a mi equipo de proyectos que además de todo lo gerencial, cuando yo le doy clic al desarrollo del trabajo del proyecto, ¡pum!, se me abre toda esta descomposición, porque así se va a ver en cronograma. Claro, yo lo hago así. Lo que pasa es que también se puede hacer así de manera separada sin tener que coger a cargar esto aquí y allá para decir, esta es la descomposición del trabajo del proyecto, esta es la descomposición del trabajo de los entregables, ¿sí? Si yo lo quiero explicar, lo explico así. Si ustedes lo ven en mis cronogramas, yo esto lo meto aquí debajo de desarrollar trabajo del proyecto. Y le doy doble clic y la escondo. Le doy doble clic y la amplío. Y en cronograma pues se va a ver mucho más detallado. ¿Estamos? ¿Sí, Juan Carlos? Gracias, profe. Sí, señora. Totalmente claro. Ahora Nancy Rocío Zambrano del grupo 1D nos hace la siguiente pregunta. Dice, si se tienen reuniones periódicas con el sponsor y están definidas desde el principio del proyecto, ¿debería incluirlas en mis costos? Pues por supuesto, todo, muchachos, todo lo que ustedes vayan a desarrollar, digamos, todo lo que van a desarrollar en ejecución, todo lo que le pertenezca al control, ¿sí? Ustedes tienen que meterlo en planeación. La pregunta que nos hace Nancy es, ¿son reuniones periódicas? O sea, que son reuniones programadas. Otra cosa es una reunión que de pronto sale a solicitud y que el cliente, y que de pronto el sponsor le dice, oiga, venga, gerente, venga, suba urgente a mi oficina, necesito que hagamos una reunión ya. ¿Sí? Entonces uno dice, uy, jue madre, yo no tenía esa reunión programada, porque las reuniones que de pronto yo programé con el sponsor es que yo sí tengo que reunirme periódicamente con el sponsor y yo debo, todo gerente debe meter eso en el proyecto. Así no lo llamen nunca, uno tiene que reunirse con el sponsor porque recuerden que el sponsor es una persona absolutamente clave en el proyecto y uno tiene razones más que suficientes para hacer reuniones periódicas, para mostrarle entregables, para discutir algo, para tener un espacio con él. Yo puedo planear una reunión semanal con mi sponsor, por ejemplo. Claro, toca preguntarle porque hay personas que son muy ocupadas, pero de alguna manera que nos veamos una horita, que nos veamos 2 horitas, todas las semanas. Sería interesante. Por supuesto, si yo voy a hacer una reunión con el sponsor y son 2 horas y vamos a estar todos los del equipo reunidos con él y de pronto, no solamente el gerente, ¿cuánto vale estar 2 horas, los 3? Pues son 6 horas o son 8 horas, 8 horas de trabajo, que si nuestra hora es de 100,000 pesos, pues obviamente las reuniones periódicas con el sponsor costarán las horas, hombre, que se le invierten por el número de personas que van a estar asistiendo a esa reunión. Obviamente no es necesario, digamos, costear al sponsor porque no lo costeamos, pero si, por ejemplo, una oficina de proyectos nos exige costear hasta una reunión con el sponsor, incluyendo lo que cuesta el sponsor, posiblemente él va a decir, no, a mí no me incluyan en el costo porque yo de pronto puedo salir más caro y no, eso hagámoslo ad hoc, yo no lo voy a cobrar, ¿no? Ni lo voy a costear, no quiero que lo costeen, entonces pues no lo costeamos, pero nosotros sí nos costeamos porque acuérdense que los equipos de proyectos están marcando tarjeta y están marcando taxímetro. ¿Listo? Entonces, la respuesta para Nancy Rocío es sí, cuando se define la gestión del proyecto, la AWS lo mismo, implica definir el trabajo que se va a hacer para controlar y hacer seguimiento al proyecto. Y muchas veces esas reuniones periódicas son reuniones de seguimiento o de comunicación con
con el sponsor. Entonces yo todas las reuniones, ya sea con el equipo y el sponsor, o reuniones para verificar el alcance, o reuniones para socializar con el sponsor, o reuniones para la toma de decisiones, yo debería todas esas reuniones meterlas en un Word Package que le pertenecerían al control, ¿sí? Y por supuesto, cuando ya estamos en cronograma, esas reuniones toman duración, toman recurso y por supuesto toman costo. Nancy Rocío Zambrano estará aquí ¿estará asistiendo o no? Nancy. Hola, profe, ¿cómo está? Buenas noches, compañeros. ¿Cómo está, Chinita? ¿Sí te quedó claro? Bien, sí, señora. Sí, perfecto, mil gracias. Y yo pienso que te queda también un poquito más claro con la pregunta que nos hizo Juan Carlos antes, porque Sí, fíjate que todo, sí, claro. absolutamente todo toca meterlo. Todo mientras sea programado o uno piense planearlo. Ahora, lo que les digo, el sponsor los puede llamar a ustedes, venga, venga, rápido, que no sé qué. Y si a mí me tocara facturar en la vida real esas horas, pues entonces, pues tendría que decirle al sponsor, acuérdese que hay unas horas por allá por fuera de cronograma que yo pues tengo ahí, pues porque son horitas que yo sabía que usted me iba a estar necesitando por ahí, entonces pues por fuera de cronograma, de ahí sale el costo de esas ejecuciones que se dan. O sea, puede que en la ejecución, y volviendo a la pregunta de Juan Carlos, puede que en la ejecución surjan cosas que no están planeadas en cronograma, pero seguramente ese costeo está como un rubro de costos por fuera de cronograma, una bolsita de horas para atender al sponsor, para atender situaciones, por ejemplo, que yo podría decir, sí, mire, de esta bolsita me saqué 4 horas, así como yo les decía a ustedes, puede que yo tenga unos transportes programados, en las actividades necesitamos transportarnos, entonces esos viajes por avión o esos transportes terrestres están programados porque son parte del trabajo del proyecto, ya sea para hacer una auditoría, un control, una vigilancia, para trasladar a la gente a campo. Es posible que yo también les dije a ustedes en la gestión de costos, saquen unas horitas de pronto, unos taxis mensuales, porque de pronto qué tal que necesitemos 2, 3 taxis al mes y resulta que como no se planearon, entonces ya es sobrecosto. No, yo tengo una bolsita como si fuera una cajita menor para sacar de ahí que si me tuve que generar una actividad de transporte a tal parte, yo no la tenía programada, pues bueno, yo la puedo sacar de ahí. Hay dos maneras, la puedo sacar de ahí o la podría sacar de la reserva de gestión. Lo que pasa es que la reserva de gestión, yo soy más papista con la reserva de gestión. Para mí la reserva de gestión es para temas de imprevistos o para temas de, por ejemplo, de situaciones de planeación que no tuvimos contempladas y se nos olvidaron recursos o se nos olvidaron cosas y sacamos de ahí. Pero no me gustaría, por ejemplo, esas cosas inusuales que a veces surgen con mucha frecuencia en los proyectos y que uno puede de alguna manera decir, bueno, ¿será que saco esos costos por fuera de cronograma y los manejo aparte de la reserva de gestión para no mezclar peras con bananos? Usemos la reserva de gestión solo para imprevistos, ¿sí? Y yo uso mis horitas aparte, en caso que yo necesite, pues igual se van a asumir como un gasto dentro, pues por supuesto, de lo que planeamos en el proyecto. Pueden hacerlo de las dos maneras, ambas cosas están bien. Pero si son papistas como yo, pues yo no mezclo la reserva de gestión que es para imprevistos, yo no la mezclo como con esas cosas que yo ya tengo planeadas que van a suceder, que posiblemente van a suceder, ¿sí? Entonces, las meto más bien como por fuera de cronograma, ¿sí? Y lo mismo pasa con las actividades que yo les decía a ustedes, ¿no? Pues nos toca unos rubros de costos que nos toca pagar, como arriendos. Fíjense que esas vainas no van en el programa, pero sí se tienen como unos dineros por fuera, porque yo tengo la capacidad de planear eso, de predecirlo, porque eso suele pasar en los proyectos. Entonces, eso no es un imprevisto. Ahora, si yo digo, ay, dejémonos de planear esa cantidad de vainas y que lo que suceda en la ejecución, pues lo sacamos de la reserva de gestión. Ah, eso quiere decir que entonces la reserva de gestión ustedes le están dando también, obviamente, un alcance de decir, ah, no, esta gente no planeó nada y todo lo que salga por fuera de una cosa que se pudo haber planeado, estos todo le echan mano a la pobre reserva de gestión. Bueno, pues lo tendrán que decir en el plan de gestión de costos. ¿Sí? Se lo tendrán que decir. ¿Estamos? Sí, Nancy. Correcto, profesora, mil gracias. Ok. Ahora, Wilson Alejandro, ¿estará Wilson por ahí?
Claro que sí, profe. Buenas noches a todos. Chino, Wilson, mi querido Wilson, mira, Wilson nos pregunta, si durante la ejecución del proyecto se generan ahorros, ¿qué pasa con estos ahorros? ¿Hay que hacer un plan para los mismos? ¿Cuál sería el paso a seguir? Pues mira, Wilson, la respuesta es la siguiente. Los ahorros, así como los gastos o sobrecostos, se pueden llegar a dar en la ejecución del proyecto. O sea, yo tengo todo mi proyecto planeado, todo mi proyecto costeado con unas tarifas. Puede pasar que las tarifas se suban. Entonces, si se suben cuando yo las voy a ejecutar y por alguna razón, por factores ambientales, empresariales, económicos, políticos del país donde yo estoy, o la economía misma, este tema de la pandemia, pues a mí se me pueden subir las tarifas. Entonces yo digo, miércoles, me tocó pagar más plata porque la tarifa se subió. Es que eso no se sube, pero se subió. Bueno, no importa. Igual podría ser que la tarifa se bajara, o igual podría ser que Wilson desarrollara, por ejemplo, una negociación con el proveedor, pues porque de alguna manera la entidad le está dando más trabajo y entonces mirando economías a escala de pronto hizo un descuento. O de pronto vimos una oferta y entonces Wilson dijo, están vendiendo materia prima de la misma, muy buena calidad, un proveedor que me contaron, no sé qué, voy a comprar esa materia prima con un mejor precio, con un descuento, con un mejor valor. Claro, en ese momento, en vez de generarse un sobrecosto, fíjense que se está generando un ahorro. Pero yo eso yo no lo puedo saber en planeación. Yo lo termino sabiendo, así como el sobrecosto, el ahorro yo lo termino sabiendo es en la ejecución del gasto. Entonces, por eso les digo, los ahorros, así como los gastos, se generan en la ejecución del proyecto y se detectan en control, en cada seguimiento o control integrado del proyecto, de manera periódica. Entonces, yo corto una fecha y cuando yo cojo, identifico ahorros, en el caso de los ahorros, es porque cuando yo empiezo a revisar los gastos, digo, oiga, yo tenía que generar un egreso por 500,000 pesos, ¿y por qué generamos un egreso por menos valor, por 400? Entonces, alguien dice, no, acuérdese que en lugar de comprar la materia prima a 500,000, nosotros la compramos a 400,000 y nos ganamos 100,000 pesitos. Pero esos 100,000 pesitos no es que yo me los gane y me los echo entre el bolsillo. Esos 400,000 pesos van generándose de la cuenta de la contabilidad del proyecto, ¿sí? de su control. Y resulta que cuando ustedes estiman el CPI, que es el AC, es el gasto en que se ha incurrido en ese mes, el CPI les va a dar por encima de 1. ¿Por qué? Porque están ahorrando. Y obviamente yo empiezo a reportar, pero esos gastos y esos ahorros se dejan ahí, en la contabilidad. Lo importante es conocer la causa raíz que genera esos ahorros. Porque cuando a mí me salga un CPI por encima de 1, 0, de 1, por ejemplo, 1,20, quiere decir que estoy ahorrando un 20% de lo que yo había pensado gastarme. ¿Mm? Entonces yo tengo que justificar muy bien ante un sponsor, ante un informe de avance, ante un reporte de conciliación de gasto o conciliación de egreso. Yo tengo que decir, mire, este 20% corresponde a que nosotros redujimos las horas de trabajo porque también puede ser que los ahorros se den porque ustedes pensaron en hacer una tarea en 10 horas y terminaron haciéndola en 8 horas. O sea, se ahorraron 2 horas de trabajo. A 100,000 pesos cada hora, ya tienen un ahorro de 200,000 pesos porque si ustedes un trabajo de 10 horas lo termina haciendo su gente en 8 horas, ustedes pagan 8 horas. No tienen por qué pagar 10. Ahí se ahorraron. O cuando yo voy a gastar la materia prima o los recursos, resulta que se bajan las tarifas. Ah, entonces yo no pagué 500,000, pagué 400,000. Ah, bueno, la plática quedó ahí, queda ahorrada, pero ustedes tienen que saber muy bien cuál es la causa root o raíz de ese ahorro, al igual que cuando el CPI da por debajo de 1 y da 0,8, quiere decir que ustedes tuvieron gastos adicionales, un 20% de más. Por eso el indicador está diciendo que es de 0,8 o de 80% y perdieron un 20% de sobrecosto. También tienen que tener muy claro
¿Por qué se subieron los costos? Puede ser que se hayan subido por las tarifas, puede ser que haya habido un desperdicio de materia prima, no hubo ahorro de materia prima, no gastaron 8 bultos de cemento, se gastaron 12, ¿sí? Y eran 10 los que estaban programados. Entonces, si yo me gasto 8 bultos de cemento, hay ahorro por 2 bultos. Si me gasto 12, hay sobrecosto. Entonces, el CPI va a estar por debajo de 1. Hay que tener muy claro cuáles son las causas de los ahorros y de los sobrecostos. Entonces, de esa manera les digo ahí la causa, una vez el proyecto finaliza y ustedes lo cierran, entonces uno hace una liquidación de todos los gastos del proyecto y de la situación del costo, la situación de la reserva contingencia, la situación del gasto de la reserva de gestión. Yo tengo que hacer una conciliación final. Así la haya ido haciendo periódicamente. Al final, yo tengo que poderle decir a mi sponsor, mire, el back del proyecto era 1.000 millones y fue de 940. Nos ahorramos 60 millones por esto, por tarifas, por lo que sea. La reserva de contingencia era de 100 millones y no nos gastamos ni un peso. ¿Por qué? Porque no se disparó ningún riesgo. No tuvimos que hacer ninguna reclamación. La reserva de gestión era de 80 millones y nos gastamos 20 millones. ¿En qué? En un imprevisto, en un problema de planeación, en un inconveniente. Bueno, mejor dicho, para el destino que ustedes le hayan dado a la reserva de gestión, que mínimo es que sea para imprevistos. Entonces, cuando el proyecto se liquida, pues se dará cuenta de la fuente de financiamiento o la cuenta de, aquí está un errorcito, de disponibilidad de cada uno de los componentes del presupuesto, BAC, reserva de contingencia y reserva de gestión, ¿sí? Del dinero del BAC. ¿Hay sobrantes? Si los hay, tienen que estar muy bien justificados. Si hay sobrecostos, no se pueden pasar mire este dato. Si ustedes tienen ahorros, o sea, hay sobrantes, ustedes no pueden ahorrar más del porcentaje definitivo, menos 5 más 10, por ejemplo, que yo les enseñé en los niveles de precisión. Si ustedes dijeron menos 5, ustedes no pueden tener ahorros mayores al 5%, porque estaban diciendo, el proyecto puede costar menos 5%. El proyecto vale 1.000 millones, menos 5 serían 50 millones. Ustedes no pueden tener un ahorro más de 50. Y si dijeron menos 5 más 10, quiere decir que el más 10 es un 10% que pueden llegar a gastarse adicional. O sea, ustedes no pueden tener un sobrecosto mayor a 100 millones, si el proyecto es de 1.000 millones. Y tienen que estar hagan de cuenta que viene la auditoría y le pide una rendición de la caja. Ustedes que están manejando allá la caja del proyecto, el cajero allá, venga a ver, que no me vaya a tumbar nada ni nada. Si le sobra plata, me tiene que decir por qué le sobró. Y si le faltó plata, me tiene que decir por qué le faltó. Por otro lado, lo mismo hay que hacer la conciliación al final con las reservas de contingencia y las reservas de gestión. Si no sucede ningún gasto, el sponsor se da cuenta porque esas cuentas contables siguen intactas. ¿Estamos? ¿Sí, Wilson? Perfecto, profe. Muchísimas gracias. Con todo gusto. Con todo Profe, gusto. una pregunta. Dime. Lo que pasa es que, bueno, ya diciendo lo de como ese margen de estimado, tenía una duda. Uno hace la estimación, por ejemplo, de orden, magnitud, de budget y definitive Sí. siempre, o no hay necesidad. Por ejemplo, no sé, hago mi estimado definitive solamente si tengo toda la información, las iteraciones, hago Sí, todo ese proceso, sí, solamente podría hacer ese sin necesidad de los sí. demás, ¿verdad? Sí, sí, sí. Lo que sucede, sí, finalmente tú puedes definir tu definitive, ¿sí? Que es el más importante. Porque al final del cierre de la planeación tú necesitas decir, a mí me aprobaron esta plata así y entonces yo voy a arrancar la ejecución. Ojalá yo no me tenga que ir en esos márgenes, ¿no? No me tenga que ir en esos niveles de desviación. Si a mí me aprobaron 1.000 millones, pues ojalá yo no me tenga que gastar el rango superior del definitivo. Y tampoco es obligación ahorrar. Sí, sería interesante. Fíjate que en algunos proyectos, por ejemplo, en el gobierno, todas estas entidades del gobierno, uno no puede ahorrar porque lo castigan. Fíjate cómo es la vida, pero ustedes saben muy bien eso, los que trabajan con cualquier entidad del gobierno. Si a ustedes les aprueban un proyecto, un presupuesto, un proyecto de 1.000 millones de pesos, la gestión no es ahorrar. La gestión es gastarse todo lo que les aprobaron. Porque si uno ahorra, ustedes saben que a uno aquí en el gobierno, el Ministerio de Hacienda lo castiga para el próximo presupuesto que vayan a pedir. En cambio, en la empresa privada, ¿qué sucede?
En la empresa privada es muy normal y es muy favorecedor que los gerentes de proyectos podamos generar ahorros. Porque te califican con un buen indicador de rendimiento, ¿sí? O sea, qué bueno que el gerente haya podido ahorrar algo y lo haya podido demostrar, ¿sí? También es posible que uno gaste un poquito más. También con los dineros del gobierno, pues uno a veces no puede gastar más porque entonces entra en una investigación y todas esas cosas. Pero de alguna manera tú puedes tener tu definitivo aprobado. ¿Por qué yo les puse en el taller y en la vida real te lo voy a explicar de otra manera? A ti lo que termina importándote en el fondo es el definitivo. Pero yo en un plan de gestión de costos, yo puedo definir los 3 rangos, que si yo tengo que estimar algo en cualquier momento del proyecto, alguien me llama, como yo les ponía esa pregunta en el examen, alguien me llama y me dice, oiga, averígüeme, pero rápido, Jalime, pero para mañana es tarde, averígüeme a ver si le podemos meter un segundo puente al proyecto, una segunda baranda al proyecto. Averígüeme por cuánto sale esa vaina. Pero espere, déjeme, yo hago el detalle, la planeación y le cuento. No, yo necesito ese dato. Es que mire, me están esperando aquí, necesito darle ese dato al vice ahorita más tarde porque de pronto nos aprueba meterle algo más al proyecto. Puede ser que yo esté en planeación. Entonces, ¿yo qué hago? Llamo a un proveedor y le digo, oiga, venga, mándeme rápido cuánto es que cuesta esta vaina. Pero a ver. Entonces el hombre me llama a la hora y me dice, mire, más o menos lo que usted me dijo, pues sí, no importa, acuérdese que sin compromiso. Y entonces me dice, mire, meterle otra baranda más o menos, o meterle eso que usted está pidiendo al proyecto, yo se lo podría hacer, eso nos podría costar 80 millones de pesos. 80 millones, listo, gracias por el dato. Tin. Y yo llamo al sponsor, oiga, mire, doctor, ya me 80 millones más o menos, listo, déjeme que voy para junta, voy a ver si nos aprueban esa vaina. Como estamos planeando, listo, sí, doctor, listo, perfecto. El hombre se va por allá. Pero yo le digo antes, oiga, señor, ojo, ¿no? Esos 80 millones que yo le acabo de dar son orden de magnitud, ¿no? Entonces me dice, ¿cómo así? Le digo, sí, acuérdese los órdenes de magnitud. Esto puede variarnos, esto puede llegar a subir hasta un 50%. Entonces no vaya a abrir la boca ya a decir que el 80% exacto, diga que puede costar mínimo el 80 millones, pero que esa vaina depende de lo que pidamos, podría llegar a subirse. ¿Cuál es nuestro orden de magnitud aquí, Jalime, en el plan de gestión de costos? Lo que yo aprobé, lo que hablamos, lo que dice la PMO. Puede ser un más 50% de lo que le acabo de decir. Ok, entonces, doctor, no vaya a decir 80 millones porque esa vaina, acuérdese el nivel de imprecisión. Yo hice un par de llamadas y usted ni siquiera me dio mucha información. O sea, cuando de verdad de pronto eso lo queramos llevar al detalle, eso nos puede costar 120 millones. Diga que 120, máximo. Bueno, listo. Entonces, fíjate que cuando yo voy a cerrar la planeación, yo sí necesito llegar a un definitivo, ¿sí? Pero yo en el proyecto, durante la estimación de los costos, yo puedo llegar a dar datos de costo muy orden de magnitud en un momento dado. Entonces él por allá va y contesta, y va y cuenta ya y dice que 120. Uy, no, Ali, imagínense que les dije que 120 y se echaron para atrás y dijeron que si se hacían 100 millones, lo podíamos meter en el proyecto, pero si no, listo, no importa, pruébeme esos 100 millones, listo, gracias, 100 millones, yo trabajo ya con el proveedor, ya me pongo en eso, le voy a decir que entremos al detalle, entonces alísteme la gente porque voy a ir a levantar los requisitos detallados y vamos a aterrizar esta vaina a un definitivo. Entonces, fíjate que en el plan de gestión de costos, que es nuestro instructivo, tú puedes llegar a mencionar orden de magnitud entre tanto y tanto. Por si necesitas un dato a alto nivel, puedes darlo. Y cuando tú dices que es orden de magnitud, quiere decir que puede tener una desviación entre los rangos que hayas escrito o definido en tu plan de gestión de costos. Si de pronto, a ver, les doy un ejemplo del budget. De pronto yo estoy planeando las cosas y empiezo a planear eso. Y de pronto como a los 15 días me llama el sponsor y me dice, oiga, Jalime, al fin, ¿en cuánto diablos quedó esa baranda nueva que metimos? Digo, doctor, espéreme porque nosotros ya llevamos un avance detalladísimo del tema. Déjeme, ya le digo con precisión en cuánto va. Acuérdese que aprobamos 100 millones, ¿no? Orden de magnitud. Sí, tranquilo. Y llamo al proveedor. Oiga, ¿en cuánto es que vamos ya? O sea, lo que nos falta son unas poquitas cosas por terminar de planear el detalle. Me dice,
vamos exactamente en 89 millones. Ah, o sea que puedo decirle a mi sponsor que en 89 millones. No, acuérdate que todavía nos queda faltando unas cositas que hay que planear. Dile que 89 tipo budget. Yo no te puedo decir que 8900 definitivo. Dile qué tipo budget. Entonces yo lo llamo, doctor, imagínense que ya tenemos el detalle del asunto. Aunque tenemos una aprobación de 100 millones, el producto es, al detalle puede costar 89 millones. Ah, pero bueno, ya le digo a Junta porque no, pero espere, ojo, que 89 millones, pero faltan unas cositas. Entonces, ese es tipo budget. ¿Y cuál es el budget de nosotros? No, pues súmele un 20%, 89 en 20, súmele 19 millones. 19 millones, o sea, 89, diga que más o menos sí, 99 millones, puede ser, 99 millones. Ok, entonces, fíjate que de alguna manera tú puedes definir en el plan de gestión de costos los tres niveles de desviación, porque en algún momento, puede que sí, puede que no, de pronto necesitas hablar de costos y puedes hablar de costos a nivel global, indicando pues el nivel de desviación si es orden de magnitud, a nivel intermedio o a nivel definitivo. ¿Me hago entender? Perfecto. ¿Sí? Ok, muy bien, Sí, señora. Listo. Muchísimas gracias. con todo gusto. Nos vamos con un anónimo que no sé si este anónimo, pero anónimo no nos dijo quién era, pero bueno. Anónimo, Profe, qué pregunta. pena. Dime, ¿qué Teniendo en pasó? cuenta lo que respondiste en la anterior, Sí, o sea que esos rangos dependen tanto de como juicio de expertos, analizar históricos, hablar con proveedores. sí. Mira, a mí lo que me ha pasado en la vida real es cuando mira, yo aprendí el orden de magnitud cuando yo cogía y me decían los vicepresidentes, le mandaban a uno un correo, ¿no? No, que tiene hoy miércoles, el viernes tienen que presentar, señores gerentes, señores de PMO, tienen que presentar los costos, mejor dicho, sustentar este proyecto y le mandaban a uno en un correo el proyecto, pero pues era el vicepresidente, pues nada que hacer, el viernes teníamos que presentarnos con una presentación. ¿Cuánto podía costar? Yo siempre me acuerdo del sistema fiduciario, que a mí me asignaron un proyecto para cambiar la plataforma tecnológica de una entidad financiera que era la fiducia del banco donde yo trabajaba. Y me acuerdo que me mandaron un correo un miércoles para yo hacer una presentación el viernes ante las vicepresidentes. Claro, cuando yo no sabía gerencia de proyectos, yo llamaba a los proveedores y rápidamente cogía mi revista de software donde estaban todos los proveedores expertos en banca, expertos, y los llamaba tres, mire, necesito que se vengan ya, se vuelen, vénganse para mi oficina, banco tal, necesitamos mirar cuánto puede costar la implementación de un proyecto de tecnología para la fiducia. Venían estos gerentes comerciales volando, que tenía una reunión con cada uno una hora. Mire, yo necesito esto que me diga, pero es para el tier, mejor dicho, hoy es miércoles tarde, en la tarde, yo necesito que esa propuesta me esté llegando mañana al mediodía, porque toda la tarde monto la presentación y el viernes a las 7 de mañana tengo presentación con los vices en junta, 15 minutos, para decirles cuánto puede costar el proyecto. Y resulta que me mandaban las propuestas, pero un gerente comercial sin mayor información, sino la que había hablado conmigo una hora, ¿qué me puede mandar? Una propuesta definitiva, 0, que si yo le rapo el esfero y le hago firmar un contrato a precio fijo, pues le hago hacer el harakiri, porque de todas maneras era un dato muy, muy incierto. ¿Cuándo tiene un dato cierto? Cuando uno entra a planear ya con el cliente, cuando ellos ya se contrata al proveedor porque nos gusta el precio, no sé qué, y entran con todo su batallón a planear. Y ahí sí firmamos un contrato bien detallado, o sea, ya con el costo 0. Yo me presentaba en estas juntas y yo sí les decía, mire, recibí estas propuestas, 3 propuestas, más o menos las propuestas con una hora de reunión, o sea, yo no puedo decir que ese sea el dato exacto porque ellos no se han reunido con nosotros casi, sino pues yo lo que les pude transmitir en una hora son propuestas de, por decir algo, de 1.500 millones de pesos, una cuesta 1.800, otra cuesta 1.500, o sea, estamos hablando de un orden de magnitud de, digamos, de una propuesta de 1.500 que puede llegar a costar incluso un 50% más. O sea, podríamos hablar de que una plataforma de estas puede estar al rango más o menos de unos 2.500 millones.
¿A mí qué me habían dicho esos proveedores? 1.500, 1.800. Yo le sumaba un 50%, que era nuestro porcentaje para proyectos, porque yo trabajé en una PMO. Yo le sumaba el 50% a esa vaina y abría la boca y decía 2.500 millones. Entonces, cuando yo les decía, ¿pero cómo así 2.500? ¿Cuál es el nivel de precisión de eso? Pues estamos hablando de un rango entre 1.800 y 2.500. Ah, no, pero ese proyecto no puede costar más de 2.000 millones. Ah, bueno, gracias por decirme cuál es el presupuesto que ustedes piensan. Pero les quiero decir, según los análisis con los proveedores, así a ojo de buen cuero, como dicen, ¿no? Eso puede costar entre 1.800 y 2.500, no se vayan a ir de espalda. Y eso es orden de magnitud, o sea, quiere decir que el dato que les estoy dando no es un dato de alta precisión, pero sí es un rango obtenido, ya sea por benchmarking, ya sea por juicio de expertos, ya sean por proveedores, ya sean por propuestas, por estudios de mercado, incluso. Pero uno que puede hacer un estudio de mercado, si hoy me llega un correo y mañana tengo que hacer una presentación. Lo mínimo para no hacerme el harakiri yo allá hablando, diciendo, el proyecto va a costar 1.800 millones, y sigo, 1.800 millones, miren muchachos, eso es como coger una máquina de tatuar y ponerle a todos esos vicepresidentes aquí en la frente el proyecto 1.800 millones y los tatúas a todos. Vaya después cámbieles ese valor. ¿No? Ya después donde el proveedor, cuando planea, se suba ese valor, ustedes no lo pueden cambiar. Yo aprendí el orden, mejor dicho, ese asterisco del costo de orden de magnitud en esas presentaciones con vicepresidencia, cuando a mí no me daban tiempo de planear nada, me salvó la vida. Porque yo cuando aprendí eso, yo ya no daba un costo 0, yo decía 1.800 millones, orden de magnitud, estamos hablando de una imprecisión que puede haber, una desviación, puede ser 1.800 a 2.500, o sea, yo no puedo decirles un dato exacto. Necesitamos un dato exacto, pues entonces tenemos que planear. Entonces, si me permiten 15 días, ustedes aprueban, claro que yo entro, selecciono un proveedor y arrancamos a planear al detalle. Y claro que después de cerrar una planeación, yo sí les tengo que decir que el proyecto cuesta 2.240, 850.000 pesos 00. Incluso con una desviación del 5%, porque esa era la desviación que la PMO tenía aprobada para proyectos definitivos, para rangos definitivos. Entonces, es más, estos niveles de precisión, si hay una oficina de proyectos, la oficina de proyectos los define. Los define porque no pueden ser tan abiertos como el más 75 que yo les enseñé a ustedes, que lo dice el PME. Claro, la PMO decía, nosotros teníamos, para ciertos proyectos no nos podíamos ir en un orden de magnitud de más 30, o sea que lo que nosotros abriéramos la boca y dijéramos que costaba en orden de magnitud máximo, cuando cerráramos, no podía ser más de un 30%. ¿Eso qué implica? Que si a uno lo van cerrando con costos que llaman y quieren que uno averigüe así, pues con una simple llamada, pues ya no se puede hacer como una simple llamada, ya toca aterrizar un poquito, porque cuando uno abre la boca y dice 1.000 millones asterisco orden de magnitud, quiere decir que máximo será de 1.300. Entonces yo no puedo venir y coger cualquier dato y decir el 30%, porque donde me aprueben el proyecto y yo no haya tenido un poquito más de conciencia, ¿sí? de mi desviación, pues puedo terminar siendo perjudicada, ¿no? ¿Estamos? O sea, ¿yo qué les recomiendo? Listo, gracias, profe. Trabájenlo en la planeación, trabájenlo en el plan de costos y cada vez que ustedes les pregunten un costo, es más, la gente que sabe de proyectos, porque yo lo hago, la gente que sabe de proyectos, y no es porque yo sea profesora ni sea petulante, ¿sí? Es porque la gente tiene que aprender a hacer las cosas bien. Yo a un proveedor que me entrega una propuesta, yo le pregunto, oye, ¿cuál es el nivel de precisión de tu propuesta? Y gracias por traerla, ¿no? Muestre, a ver, este costo que estás dando acá, ¿esto qué nivel de precisión tiene? Y muchas veces ni siquiera el gerente comercial sabe decirte qué es eso. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Sí, ¿qué nivel de precisión? Es que cada vez que hay un signo pesos en gerencia de proyectos, yo puedo cuestionar y preguntar qué nivel de precisión tiene este peso. Tú dirás, si es un orden de magnitud, lo que significa es que entonces esto no es definitivo para ti, o sea, no podríamos firmar un contrato a precio fijo, o ya tiene incluido una desviación como para tú manejar la situación.
o esto es 0, 0 definitivo, definitivo, definitivo. Pues es que, hombre, póngase los calzones y dígame dónde estamos parados con el tema de costos. O sea, dígame el nivel de precisión que usted es capaz de soportar. Porque si no, yo no le hago firmar un contrato a precio fijo, si eso todavía tiene un nivel de desviación. O sea, es como que no estoy segura de lo que puede costar, más o menos puede costar esto, ¿no? Entonces, permítame entrar a planear y aterrizamos. Entonces, claro, si yo sé que un costo es orden de magnitud, yo ni pendeja que fuera, yo no puedo hacer firmar un contrato a precio fijo, señores. ¿Por qué? Porque entonces el proveedor se va a hacer el harakiri. Ustedes vieron conmigo contratación. Y ustedes saben que si en un alcance es absolutamente detallado, si los datos son absolutamente detallados, entonces sí, podemos hacer un contrato a precio fijo. Pero si todavía hay niveles de desviación, ni puelchiras, muchachos, ni puelchiras. ¿Ok? ¿Listo? ¿Está Listo. claro? Bueno, mis queridos, vamos entonces a seguir. Nos pregunta el anónimo, ¿es qué sucede a medida que transcurre el proyecto? Detecto nuevos riesgos que aumentan la reserva contingencia. ¿La puedo ampliar o le debo solicitar permiso al sponsor por cada riesgo detectado que me cambie en la reserva? Entonces, la respuesta es una pregunta muy interesante, porque la dinámica del riesgo es que siempre va a estar cambiando. Ustedes podrán en planeación hacer una identificación, un análisis de todos los riesgos posibles que puedan. Listo, yo planeo toda mi matriz de riesgos, yo estoy segura que en este momento en que yo hago ese análisis, yo, mejor dicho, tengo un panorama de riesgos, claro, y claro que saco mis respuestas y hago mi análisis y hago mi plan de respuestas, ¿sí? Y obviamente determiné mis reservas de contingencia y determiné el costo de mis respuestas y con eso formalicé el presupuesto y me lo aprobaron y nos fuimos y salimos a ejecución. Pero resulta que en ejecución pueden suceder cosas que pueden empezar a darse en riesgos que no habíamos ni siquiera sido capaces de morbosear ni de pensar que podían darse en planeación. ¿Mm? ¿Y qué pasa? No pasa nada. Entonces, en planeación se hizo la identificación, se hizo el análisis. Una vez entra a ejecución, ahí se los escribo periódicamente. Nosotros tenemos que hacer obligatoriamente un monitoreo a los riesgos. El monitoreo se hace en ciertas fechas periódicas. Entonces, digamos que cada fin de mes yo me siento a monitorear los riesgos, lo que tengo y lo que puede llegar a aparecer. Entonces, cuando yo hago un monitoreo de riesgos, implica sentarme y validar la efectividad de las respuestas que yo ya planeé, a ver si son buenas, porque una cosa es planear, otra cosa es cuando ya uno está cerca al riesgo o cuando ya el riesgo pasó, si en realidad esas respuestas funcionaron o fueron sacadas en planeación, pero en el fondo no son tan reales ni tan viables. Validar el disponible de las reservas. ¿Cuánta reserva tengo? No, pero si no se me ha disparado ningún riesgo, pues tengo que tener mi reserva intacta. Ah, bueno, o sea que tengo una reserva de 100 millones sin gastar. Ah, sí, o me he gastado tanta platica. Ok. Tengo que cerrar los riesgos que a esta fecha ya nosotros ya ejecutamos y resulta que no pasó nada. No se dispararon, no me estrellaron, no me robaron, no se me dañó el equipo. Entonces yo tengo que cerrar esos riesgos. Al cerrar esos riesgos, ¿qué significa? Que las reservas de gestión que yo las reservas de contingencia, perdón, que yo tenía asignadas en caso de que se disparara, pues no se gastan, entonces se liberan, pero no se sacan de la cuenta, ya siguen en la cuenta contable. Entonces supongamos que yo tengo 100 millones de reserva y he cerrado un jurgo de riesgos. O sea, son reservas que ya no se necesitaron y no se van a usar por esos riesgos que estaban asignadas. Entonces, me siento y el siguiente paso sería, identifiquemos nuevos riesgos. Supongamos que sucede un nuevo riesgo. Y entonces a ese nuevo riesgo o a esos nuevos riesgos que salieron en ese proceso de control, estando en ejecución, en un fin de mes, yo tengo que hacerles el análisis cuantitativo, cualitativo, cuantitativo, el plan de respuesta. Cuando yo les defino el plan de respuesta, esas reservas, a esos riesgos nuevos, perdón, pues yo tengo reserva de contingencia que no he gastado. Entonces yo termino la reserva de contingencia y digo, ah, pero acá tengo una reserva liberada de unos riesgos que ya no la van a usar porque ya se cerraron. Yo puedo reasignar esa reserva de contingencia a esos riesgos nuevos. No habría ningún problema, porque finalmente lo que yo busco con la reserva de contingencia es que yo no me siniestre.
que yo pague respuestas, pero que no me siniestre, de tal manera que esas reservas de contingencia por eso son una provisión, son un satélite, están satelitando ahí, pero de pronto no las voy a necesitar. En caso de que surjan nuevos riesgos, yo agarro mi reservita que está satelitando ahí, ¡pin! ¿Para qué tengo que pedirle más al sponsor si ahí tengo reserva? Ahora, ¿qué pasa si la respuesta, supongamos que yo registro estos nuevos riesgos en la matriz, le asigno la reserva contingencia si tengo disponible. En caso que no haya suficiente reserva disponible para cubrir esa nueva reserva de esos riesgos, o sea, no me queda reserva de riesgos cerrados, pues sí tendría que hacer una solicitud formal de control de cambio o una solicitud al sponsor para que autorice los dineros correspondientes para pagar ¿qué? La respuesta, que eso sí no tengo plata. ¿Por qué? Porque esa respuesta es parte de un costo directo. Y ahí sí yo tendría que decir, oiga, deme plática para pagar una póliza, ¿no? Entonces me va a decir, pues use la reserva de contingencia que no se usó, o venga, yo le asigno. Ah, bueno, o sea que si yo tengo reservita disponible, pues yo no tengo que pedirle más plata. Y no alteraría el presupuesto porque la reutilizo. Ahí sí me genera un gasto, y es que yo sacaría esa plata y la mandaría al back, porque obviamente es un costo directo, entonces me incrementa el costo directo y fijo del proyecto, pero me queda un residual de reserva de contingencia que seguramente no necesito buscar una partida presupuestal adicional. Pero en tal caso yo debería hacer una solicitud formal que autorice los dineros correspondientes. Si son aprobados esos montos, entonces libero, debo hacer una actualización ¿a qué? Si a mí me dan más partida presupuestal, ¿qué debo hacer? Modifico el back. Entonces sufro un cambio en la línea base de costos. Eso me implicaría cambiar las versiones, ¿sí? De la línea base original, porque ya la línea base del costo es más alta, porque la reserva de contingencia, aunque es la misma, se sube en el costo de la respuesta. Si aumento la reserva de contingencia, y obviamente pues con más razón, la línea base del costo sube, o sea, cambia a una versión 2, se actualiza. Puede cambiar la línea base de alcance, puede ser, pero también puede ser que cambie la línea base de cronograma, porque al hacer una nueva identificación de riesgos, puede ser que yo esté manejando también una reserva de contingencia en tiempo, ¿sí? Entonces, por supuesto, me va a cambiar la línea base del cronograma y me actualiza y me cambia la matriz de riesgos. Entonces, yo tengo que hacer una actualización de esos documentos que formalicé y subí allá al repositorio, a la plataforma, al Google Drive, y obviamente pues me cambian a versión 2, porque yo tengo que mantener una sincronía entre los cambios que yo le genero al proyecto, ya sea a partir de lo que yo oficialicé en la planeación con lo que se va cambiando en la ejecución. ¿Listo? No sé si el anónimo esté, pero esas han sido todas las preguntas. No sé si tengan alguna otra pregunta, ¿no? ¿Me dicen? No sé si alguien en este momento quiere agregar algo más. No, Y profe, quiero saber gracias. si quedó claro. Sí, señora. ¿Sí? ¿Quedó claro? Ah, bueno. Entonces, aquí ya me están gritando porque tengo otra reunión ahorita, pero No, ya pues me pasé, pero bueno, gracias por las preguntas, porque me parecieron que fueron muy, muy buenas. ¿O no les parecen a ustedes, organizadores? sí, claro que sí. Muy buenas. Muy excelentes las respuestas, profe. Sí, Bueno, profe, mis estuvo chinos, entonces súper bien. espero pues haberles aclarado a los que hicieron sus preguntas y a los que están adicional, pues si tienen alguna preguntita o algo, pero que haya quedado claro, ¿ok? Ujú. Y también les queremos recordar a todos que, pues, por favor, nos ayuden con el diligenciamiento de la encuesta que enviamos ahí por el chat. Pues esto es como para ver la retroalimentación y qué aspectos podemos mejorar para futuras sesiones. Entonces les encargamos si nos pueden Muy ayudar. importante. No se demoran nada. Sí, ahí en el chat están los links, entonces para que por favor nos colaboren. Y nada, de antemano, muchas gracias a todos por asistir a la sesión. Esperamos que haya sido de agrado y pues de conocimiento para todos. Gracias a ti, profe, por el Con espacio. todo gusto, ¿no? Con todo gusto. Qué pena haberme pasado. Creo que me pasé unos minutos, pero No, profe, ustedes pero saben, ¿no? Ustedes está saben claro que todo. lo importante es que todos queden contentos. Bueno, Así es.
Bueno, Listo, chicos. que todos tengan feliz noche. Muchísimas Profe, gracias. muchas gracias por la asistencia y un abrazo cariñoso. Gracias, profe. Gracias, Bueno. profe, Muchas igual. Que gracias, estén profe. bien. Feliz Bueno, noche. chinitos, lo mismo. Chao, chao.